Bueno, mis amados hermanos, una vez más, aquí estamos ya subiendo la sexta cápsula que tenemos ahora. Y quisiéramos pues estar aquí un poquito platicando con ustedes, dándoles un poquito de más información acerca de pues temas de crecimiento. Acuérdense que estuvimos tocando las semanas pasadas, ¿verdad?, acerca de el Día del Amigo. La semana pasada estuvimos, creo, tocando el del taller del maestro. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos como un proceso en nuestra iglesia para poder retener más las almas? Y estábamos hablando acerca de ciertas experiencias que han sucedido con nosotros. Claro que cometimos muchos errores al principio del ministerio, pero últimamente como que nos ha dado más resultado algunas cosas que hemos implementado. Y una de las cosas es de que después de que tenemos el Día del Amigo, qué bonito día fue ese día, o qué bonito, fíjate, esta semana pasada me invitaron a predicar un Día del Amigo a San Fernando y estaba la iglesia llena de amigos, muy bonita la iglesia y sobre todo el gusto, el júbilo que había en la vida de los hermanos, ¿verdad? Al mirar a sus familiares, a sus amigos llegando a la iglesia por primera vez. Y pues más gusto, ¿verdad? También verlos que pasaban al altar a entregarse al Señor. Luego después todos prepararon una comida para todos. Estaba muy bonito ahí. Pero ahora decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer después del Día del Amigo? ¿Cuál es el siguiente proceso? Bueno, cuando se hace ese Día del Amigo, luego después dijimos que los pasábamos por el taller o un retiro que se llama el taller del maestro, o quizás usted tiene algún retiro también de estos. Hay muchos retiros hoy en día donde se les ministra. Les había dicho que teníamos varias materias que dábamos en ese retiro y las materias son muy cortas, quizás cada predicación de media hora, porque también usamos la otra parte, quizás 15 a 20 minutos de ministración a toda la gente que va a ese retiro. Y en esa administración, pues ahí es donde se quebrantan los corazones. Dijimos que en cada vez que predicábamos, cada predicador hacía un llamamiento y todos tenían que pasar al altar. Dijimos también que tenemos un grupo de oradores que nos ayudan a orar, a ministrar a la gente cuando pasa. Es muy importante. Pero ahora, después de que han pasado por este retiro al taller del maestro, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ahora están tocados, se han entregado algunos al Señor, han tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Entonces, todo es un proceso. Usted se acuerda cuando era niño, ¿verdad? Primeramente, pues estuvimos en el kinder, después pasamos a la primaria, después a la secundaria, después a la prepa, y finalmente vamos al colegio. Entonces también en la vida espiritual nosotros tenemos ese mismo proceso, igual que un árbol, ¿verdad? El árbol no nace dando frutos, el árbol pasa por un proceso de nacer, crecer y luego madurar y finalmente viene a dar los frutos. Y así, por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros ahora los pasamos por ese proceso de cómo comenzar la carrera. Después del retiro, entonces ahí mismo en el retiro se les anuncia de esta tan importantes materias, este otro nivel de crecimiento, y se les otorga un flyer ahí ya con todas las enseñanzas que vamos a tener. Y esta parte de cómo comenzar la carrera nosotros la hacemos en el templo. Simultáneamente, mientras el pastor predica, pasa un maestro y les da esta clase. O usted lo podía hacer en otro día, como usted guste, ¿verdad? Algunos lo hacen en otro día. Pero en esta clase es muy importante porque, mire, una de nuestras experiencias anteriormente, cuando nosotros no teníamos, vamos a decir, no habíamos aprendido tantas cosas. Yo recuerdo que pues nosotros bautizábamos personas y bautizábamos de repente 10, 20 personas
en ese ambiente tan bonito de que la gente se está bautizando, algunos reciben una gran bendición y quién más se bautiza, quién se anima, quién quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y de repente levantaba la mano un amigo, levantaba la gente y todos aplaudíamos, pasábamos en la iglesia, lo bautizábamos y estábamos esperando si salía algo otro por ahí. Y algo otro por ahí levantaba la mano después de muchos ruegos y bautizábamos a veces hasta 20 personas. Que era un gusto, una alegría muy grande, pero se nos esfumaba esa alegría cuando pasaba una semana, 2 semanas y ya no aparecían los amigos que bautizamos. Entonces se iban de la iglesia porque pues muchos de ellos se bautizaron por una emoción y no realmente por una convicción. Y entonces cometíamos esos errores. Otro de los errores que se cometen cuando uno bautiza a gente así por emoción es que uno no sabe ni a quién está bautizando. Uno no sabe si aquella persona está casada, está en adulterio, realmente está arrepentido o no. Y nosotros nos dábamos cuenta después de los bautismos de que había gente que no estaba casada, que vivían en adulterio y ahora ¿qué iban a hacer? Y ahora yo a veces les decía, ustedes tienen que casarse, o decían, bueno, pues que a mí no me dijeron antes que tenía que hacer esto, o de repente usted iba y les llamaba la atención a alguien que después que se bautizó siguió en la parranda, y oye, pues ya te bautizaste, ¿cómo puede ser posible que ahora estés tomando? Bueno, es que a mí no se me dijo nada, a mí se me dijo que si quería entrar, tener la vida eterna, yo me tenía que bautizar, pero no se nos explicó nada. Y todos esos errores quizás muchos pastores los hemos cometido. Yo sentía como que una insatisfacción cuando bautizaba a la gente porque no los retenía. Había pues redes rotas. Yo creo que siempre la gente tiene disposición de venir, entregarse al Señor, pero a veces no sabemos los procesos y a veces yo pensé y a veces nos juntamos con pastores y decimos, oye, si tuviéramos la gente que hemos bautizado, ya no cabríamos en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente? Se nos han ido todos. Es que las redes están rotas. Hay que empezar a remendar las redes. Hay que empezar a mirar qué hacer, qué no hacer, dónde estamos cometiendo errores para poder remendar esa puerta de salida donde están saliendo las almas y no se quedan, no perseveran en el camino del Señor. Y a nosotros nos pasó así. Ahora, con lo que hacemos ahora no quiere decir que pues ya no se nos van a escapar. No, muchos se van todavía, pero el número, el nivel de retención es mucho mayor al nivel que teníamos cuando solamente bautizábamos por emoción. Entonces la gente pasaba, se bautizaba y como le digo, a veces nos dábamos cuenta después que aquel matrimonio pues no era un matrimonio, eran queridos y ahora ¿qué hacíamos? Ahora, o algo otros jóvenes que llegaban y hijos incluso de los hermanos de la iglesia que de repente se querían bautizar, después nos dábamos cuenta que ni siquiera arrepentidos estaban, sino que el papá les ofreció comprarle cierto juego o comprarle el carro o comprarle la bicicleta si te bautizas, y bautizamos todas estas personas jóvenes, a veces gente que venía de visita, pero realmente no es esa la forma correcta de bautizar. Ahora, con esto yo no quiero decir que algunas almas no se nos quedaron. Sí, se quedaron algunas almas, pero era un grupo muy pequeño y eso era muy decepcionante cuando nosotros, después de bautizar tanta gente, el fin de año no teníamos casi gente de la que habíamos bautizado. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues es que estábamos tomando un proceso demasiado rápido para bautizarlos. Mire, el Señor Jesucristo en Mateo 28:19 les dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos bautizándolos. Pero mire, primeramente hay que ir por ellos como el día del amigo. Luego hay que discipularlos, hacer discípulos y el siguiente paso pues es bautizarlos. Ese es el paso correcto. Pero muchas de las veces nosotros queremos traerlos de ahí rápidamente al bautismo y por eso a veces se diluye o se va toda la semilla. No tenemos la cosecha que quisiéramos tener. Entonces tenemos que parar esto y decir, bueno, tenemos que doctrinar a la gente, tenemos que llevarlos al proceso del arrepentimiento. Acuérdese que
Allá en el capítulo 3 del libro de Mateo dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y dice la Biblia que venían multitudes para ser bautizadas, y Juan el Bautista, al mirar que venían fariseos, saduceos, escribas, gente realmente que no estaba arrepentida, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues primeramente frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, por eso decía: arrepentíos y convertíos al evangelio. Pero no sabemos muchas de las veces si está arrepentida la persona que se está bautizando, y el pastor tiene que ver algún fruto en ellos, que ya están viniendo a la iglesia, que los ha visto en el altar quebrantándose, que ha visto hacer ajustes en su vida. Quiere decir que ellos ya están dispuestos a dar el siguiente paso. Entonces, por eso estas materias que nosotros les enseñamos son materias que los preparan para el bautismo. Ahora, cuando nosotros les enseñamos este próximo seminario o este próximo curso, cómo comenzar la carrera, pues no les hablamos pase a las clases de bautismo, porque realmente no van a pasar. No, simplemente les decimos: pase, hay una clase muy importante, una clase que usted la necesita. Ahí usted puede hacer preguntas, ahí usted puede levantar su mano y decir: tengo esta duda. Mire, por ejemplo, en un culto del domingo, entre tanta gente, la gente tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas, y no las puede hacer ante 100, 200, 500 personas. Además, perturbaría al predicador. Pero en la clase, cómo comenzar la carrera, el maestro les da la oportunidad que hagan sus preguntas, que saquen sus dudas. Acuérdense que muchos de ellos acaban de salir del mundo y están conociendo el nuevo camino. Y ellos tienen muchas incógnitas, muchas dudas acerca de su religión, acerca de qué hacer, qué no hacer, qué es bueno, qué es malo. Entonces ahí se les está explicando, se les guía, se les dice acerca de las pruebas que van a pasar, acerca de cómo actuar ante la familia, qué hacer, qué no hacer. Y por eso es muy importante que ellos pasen por estas clases para que ellos crezcan, maduren, y cuando vayan a las clases de bautismo, ellos vayan con una convicción bien puesta de lo que van a hacer, ¿verdad? Ahora, quizás usted me pregunte: bueno, ¿y qué materias enseñan ustedes en este curso de cómo comenzar la carrera? Nosotros tenemos algunos libros. Por ejemplo, yo enseño en este libro de cómo comenzar la carrera algunas clases de madurez espiritual. Y le voy a leer algunas de las clases que tiene este libro. Por ejemplo, viene la primera clase, que es la importancia de la Biblia. Ahí se les enseña la importancia de tener una Biblia, de leerla, para que ellos maduren, para que Dios los ministre a través de la palabra del Señor. Ahí empieza la madurez. Ahí empieza la carrera, leyendo la palabra del Señor, conociendo sus estatutos, sus mandamientos, ¿verdad? Y luego la segunda clase es: ¿qué es el arrepentimiento? Ahí sí ya se les habla de lo que es el arrepentimiento y lo que es no estar arrepentidos. Se les habla de toda la Biblia, lo que dice la palabra del Señor acerca de la importancia del arrepentimiento y cómo nos debemos de arrepentir, qué es lo que debemos de hacer al arrepentirnos. Y después de esta clase del arrepentimiento se les habla del poder de la oración. Y sabemos que ellos no saben cómo orar, se les enseña cómo deben de orar, cómo comunicarse con Dios. Pues es como el respiro para ellos, la oración, porque muchos de ellos no saben orar, no saben hablar con Dios, no saben cómo comunicarse con Dios. Entonces se les habla de la importancia de la Biblia, la importancia del arrepentimiento, la importancia de la oración, y entonces ya entra ahí la importancia del bautismo. Por eso le digo, no podemos hablarles a ellos acerca de vea la clase de bautismo, porque cuando una persona llega a una iglesia y es nueva, ellos nunca piensan bautizarse, ellos dicen: yo ya estoy bautizado. Pero cuando ellos entran a esta clase, ya después de 3, 4 lecciones, se les habla del bautismo, pero ellos ya están con un conocimiento más profundo en la palabra del Señor, y ya cuando oyen acerca del bautismo, entonces se dan cuenta la necesidad de ser bautizados. Y ahí es cuando ya sabemos que ellos están listos, están arrepentidos, ya saben cómo orar, ya saben lo que van a hacer. Se les habla del bautismo. Después otra de las clases es
¿En qué nombre debo de ser bautizado o cómo debo de ser bautizado? Después otra clase, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. También se les habla de la llenura del Espíritu Santo para todos ellos, porque dice la Biblia, porque para todos es la promesa, para los que están cercas, para los que están lejos y para cuantos nuestro Dios llamare. Y nosotros nos alcanzó el Señor. Entonces la promesa es para todos, el bautismo del Espíritu Santo. Se les habla mucho de esto. Luego se les habla de la santidad. La santidad viene antes como santidad, resultado de la salvación. Entonces, no podemos nosotros demandar santidad en la gente cuando no son salvas. Primeramente es la salvación. Y después que son salvos, entonces todo vuestro ser, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí se les habla acerca de la santidad, tanto externa como interna, ¿verdad? Porque la Biblia habla de las dos clases de santidad. A veces hay personas que dicen, bueno, a Dios lo que le interesa es el corazón. Cierto, a Dios le interesa nuestro corazón. ¿Pero qué? Cuando dice la Biblia que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si Dios le interesa el corazón, también le interesa el templo donde vive, porque somos el templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo nosotros lo representamos a Él. Así que el Señor le dijo a los fariseos, fariseo, lava primero lo de dentro del vaso, pero lava también lo de afuera. Entonces, todo, porque los fariseos se lavaban de afuera, pero no se lavaban de adentro. Y hay gente que dice, yo estoy lavado por dentro, pero luce como inmundo, como del mundo por fuera. Entonces, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se les habla un poquito acerca de la santidad interna, de la santidad externa. Luego les hablamos de la mayordomía bíblica, muy importante para ellos. Después tenemos Jesús el verdadero Dios, otra de las materias, Dios del Antiguo Testamento revelado en Jesucristo, las marcas de un verdadero discipulado, el orden de Dios para la familia, creciendo en fidelidad, guerra espiritual, mi responsabilidad ante el ministerio y culto a las imágenes. Bueno, sabemos que todavía cuando llegan son nuevos, no saben todavía acerca del pecado de la idolatría, pero ahí ya se les habla y ellos ya están, pues ya han recibido 10 materias y ellos ya pueden entender exactamente lo que es ya no adorar a los ídolos. Entonces, esta es una de las clases que los lleva a la madurez y los lleva también a hacer su voto de bautismo. Por eso, de repente llegamos a bautizarlos y usted va a mirar que a veces bautizamos hasta 100 personas. Hemos bautizado 50, 60, 100, hasta 120 personas hemos bautizado, pero todos ellos ya llevan las clases y como le digo, pues no quiere decir que todos van a perseverar en el camino, sería mentirle, ¿verdad? Pero la mayoría ahí están en la iglesia. Usted va a mirar el crecimiento de la iglesia y no se va a decepcionar diciendo, pues ¿a dónde se me fue toda la gente, perdón, que he bautizado? Ahora, después de esta clase, entonces entra la siguiente clase, otro curso, que se llama Liderazgo con Excelencia. Y en este Liderazgo con Excelencia ya les hablamos acerca del liderazgo celular. Ya se habla acerca de los grupos pequeños, la importancia. Y este es un libro pequeño. Este es un libro que trae varias materias. Yo creo que trae 16 materias muy importantes. Esa es la base. Así como cuando uno se convierte a Dios, hay una base para el crecimiento. Cuando la iglesia se hace una iglesia celular, también hay una base para el crecimiento de esa iglesia. Entonces, este libro le da toda la base para que usted comience los grupos, cómo explicarles a la gente que ha vivido por tantos años tradicionalmente en su iglesia, donde todos ellos solamente son oidores, pero no aportan sus talentos, no aportan sus destrezas. Muchos de ellos tienen mucho que dar, pero como no hay un ministerio donde ponerlos, a veces nos limitamos en los ministerios como el ministerio de damas, de jóvenes, de caballeros, el ministerio de ujieres, de maestras o recepcionistas. Y está bien que haya grupos en su iglesia. Estos ministerios son muy necesarios, pero esos ministerios
son para atender a la iglesia, pero no son para ganar almas en la iglesia. Y entonces el ministerio de los grupos pequeños son para atraer las almas a la iglesia y para que usted les pueda dar la oportunidad a cada uno de estas personas que han llegado a su iglesia que puedan desarrollar sus dones, porque todos, sin excepción de persona, no importa que esté en una silla de ruedas, no importa que sea un anciano, si Dios lo llamó, es porque Dios lo llamó porque tiene algún don en su vida. Dios nos llamó para servirle. Y entonces en este ministerio de hogares, aquí todos pueden participar, porque no solamente participa el líder llevando el pan del cielo, llevando la palabra, también es partícipe aquel que abre su casa y se le convierte en casa de Dios y puerta del cielo. No solamente él, aquel que dirige la reunión, aquel que prepara los bocadillos en la reunión, aquel que tiene el talento de cantar, puede ir a dar su testimonio a diferentes grupos de amistad, puede ir a cantar a los grupos de amistad, y ahí todos son usados, ahí todos participan, ahí todos leen la Biblia, ahí todos hacen preguntas, ahí todos se animan unos a otros, ahí se exhortan unos a otros, ahí lloran unos con otros y se consuelan unos a otros, porque Dios pues nos hizo para vivir en comunidad, mis amados hermanos. Y si nosotros solamente llegamos a una iglesia de oidores, déjeme decirle, la gente cuando llega solamente de oidor, permanece muy poco en la iglesia. Después se van ellos, se van. O se van a una iglesia donde los vayan a usar, donde les den la oportunidad. Por eso es de que a más células que usted abre, a más gente que usted involucre en la obra, más crece la obra. La gente no se va a querer ir de la iglesia donde ellos tienen parte en la iglesia, son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en la obra del Señor. Entonces este es un seminario muy hermoso, un seminario sencillo, es un libro sencillo que usted los puede buscar, mis libros en Amazon. Ahí los puede encontrar todos casi. Después de esto, pues ya entonces entra el libro Hogares que Transforman el Mundo. Y por cierto, acaba de salir el volumen número 11. Este volumen cada vez creo que se van mejorando los temas y todo. Porque, hermano, pues la experiencia nos lleva a acomodar todas las cosas. Y este es mi último libro que he escrito, Hogares que Transforman el Mundo, volumen número 12. Que precisamente vamos a estarlo ya compartiendo en el seminario celular que viene ahora en abril, ¿verdad? Ya estamos a escasas 3 semanas, ¿verdad? Donde el día 14, 15 y 16 de abril la iglesia presenta el seminario anualmente, Hogares que Transforman el Mundo, y le invito para que usted que está lejos o está cerca, venga y tenga esa experiencia y vea cientos y cientos de pastores que vienen a capacitarse, a adiestrarse, porque mire, cuando usted tiene hambre de crecer, Dios conoce su hambre y Dios le va a enviar la persona adecuada, le va a enviar el programa adecuado. Es más, usted no está escuchando este tema por casualidad. Dios le ha permitido que escuche este tema porque le está haciendo una invitación a que usted haga ajustes en su iglesia y que crezca su iglesia y que pueda pescar. Dice la Biblia que la mies es mucha y los pescadores son pocos. Así que vamos a enviarlos todos a que pesquen. También tenemos este libro, Renovación Conyugal. Fíjese que este libro es un libro que lo hice pensando en los grupos pequeños también, porque tenemos grupos pequeños de puros matrimonios. Y en este libro son para grupos pequeños, trae la pregunta del rompehielo, trae la participación y se llama Renovación Conyugal. Algunos de los hermanos tiene 10 temas, fíjese, tiene 10 temas y algunos de los hermanos lo están usando en su grupo de amistad y están contentísimos. ¿Por qué? Porque le estamos hablando directamente a la necesidad del matrimonio, de las familias, la fidelidad y todas estas cosas. Usted lo puede también adquirir, si usted nos llama, lo puede adquirir por un bajo costo, no es nada, ¿verdad? Lo que estamos cobrando por este libro, solamente usted llámenos o vaya a Amazon y ahí en Amazon usted va a encontrar todo nuestro material y le llega muy pronto. Así que mis amados hermanos, gracias por escucharme una vez más. Yo sé que usted quizás tiene
una forma de hacer las cosas, o pueda decir, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo hago las cosas así porque pues la Biblia nos habla de personas que bautizaron inmediatamente. Y sí, claro, hay textos en la Biblia donde se bautizaron personas inmediatamente, pero fíjese, por ejemplo, vamos a suponer la vida de Cornelio. Cornelio era un centurión. Él, el primer día que llegó el apóstol Pedro, dice la Biblia que fue bautizado con toda su familia. Pero si usted ve en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice la Biblia al principio que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Todavía no estaba ni convertido, todavía no estaba ni bautizado, pero era un hombre que tenía respeto, que tenía temor de Dios con toda su casa. Quiere decir que eran hombres que ya tenían conocimiento de la palabra de Dios, igual que en el día de Pentecostés. Usted sabe que el día de Pentecostés, pues el apóstol Pedro bautizó a aquellos 3,000, ¿verdad? Que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y claro, siempre hablando del arrepentimiento. Pero miramos que el pueblo judío, la mayoría de ellos conocen la ley de Dios, conocen los 10 mandamientos. Es gente que tiene temor de Dios, que bueno, algunos pues no conocen realmente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero es gente que realmente ya vive un estilo de vida de los 10 mandamientos. Por eso es de que, ahora, por ejemplo, hay ocasiones donde probablemente usted va a tener que bautizar personas sin doctrinarlos antes. De repente hay una emergencia. Hace poco yo estaba aquí en mi casa y me tocó la puerta un hermano y me dijo, hermano pastor, ¿puede bautizar a mi cuñado? Y le dije, sí, ¿qué es lo que trae? Dice, bueno, él viene enfermo de cáncer y pues le acaban de decir que él ya va a morir. Y entonces yo quiero que usted lo bautice. Yo ya le hablé del bautismo, le hablé de la importancia del nuevo nacimiento, de nacer del agua y del espíritu. Y le dije, bueno, tráigalo, lo vamos a bautizar. Y yo le di una pequeña explicación de lo que íbamos a hacer. Y él con todo su corazón dijo, pastor, bautíceme, quiero estar preparado por si me toca la muerte, pues yo no quiero ir a ese lugar de tormento, de tinieblas, bautíceme. Y yo aquí en la pila de la casa lo bauticé. Él salió contentísimo, con un rostro diferente y me dijo, pastor, va a tener que tirar todo el agua de la alberca porque aquí se quedaron muchísimos pecados que yo traía. Y le dije, bueno, entre tanto que usted se sana o que el Señor toma su decisión, quiero que vaya a la iglesia. Dice, voy a estar yendo a la iglesia hasta que el Señor me dé la oportunidad. Y déjeme decirle que empezó a llegar a la iglesia y él empezó a cambiarle su rostro, su semblante, bien contento, aquella cara triste, aquella cara marchita, empezó a cambiarle, empezó a ir a todos los servicios y para ahora él está completamente sano. Y le damos gracias a Dios que Dios lo sanó en ese bautismo. Pero no todos los casos son así. Por eso le digo, de repente va a haber quizás un anciano que se arrepiente y que pues no puede levantarse y ir a un río, pues ahí bautícelo si se lo pide, o no le puede dar todas las materias. Pero si usted tiene la oportunidad de abrir este bloque para explicarles el bautismo a los hermanos y darles estos temas de arrepentimiento, qué bueno sería, ¿verdad? Yo respeto sus convicciones. Esto es lo que a mí me ha funcionado. Si en algo le puede servir lo que le estoy explicando, qué bueno. Por cierto, le doy gracias a cada uno de ustedes por esos comentarios que están haciendo en nuestra página. Gracias, eso también me alienta a seguir preparando algún tema para ustedes, ¿verdad? Siempre tendrán cada semana algún tema para liderazgo, algún tema de crecimiento, ¿verdad? Ahí nos motivamos unos a otros. Ustedes me motivan a yo seguir escudriñando, a seguir pensando y meditando, y yo los motivo también a seguir creciendo. Así que le damos gracias a Dios por todos ustedes, y si en algo les puede servir esto, bueno, compártalo con algunos otros pastores, algunos otros líderes, dele por ahí una tocada a la campanita para que esto se vaya como la pólvora. Y muchos pastores, ¿verdad? Ahorita precisamente estábamos mirando el YouTube acá en Hawái, fuimos a dar algo así,
y el pastor está feliz, acaba de bautizar como unos 15 personas, hace como unos 6 meses bautizó como 30 personas, está bautizando gente porque él ha entrado al sistema y le encanta lo que está haciendo. Gracias a Dios, hermano, podemos salir adelante. Creo que estamos viviendo días finales donde la gente tiene hambre y no tanto de pan, sino de la palabra del Señor. Acuérdese que la Biblia dice que en los postreros días, que son los días que estamos viviendo los postreros días, el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y el Señor mandaría hambre, y no de pan, sino de palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que es los tiempos, porque las iglesias está llegando mucha gente, las iglesias están recibiendo tanta gente que está llegando. En este momento es tiempo de abrir estos temas y doctrinarlos y prepararlos para que vayan y ganen a sus compañeros, a sus compadres, a sus familiares. Qué hermoso. Yo todos los días, bueno, cada fin de semana es una fiesta en nuestra iglesia. Gracias a Dios por este sistema, y miramos el crecimiento, y no solamente el crecimiento local, sino el crecimiento de las obras que están conectadas y el crecer en otros lugares. Así que le damos las gracias a Dios, hermano. Le pido que siga orando por mí, ore por mi familia, por la iglesia Ríos de Agua Viva, para que sigamos adelante instruyéndonos y instruyéndolo a usted. Le hago esa invitación personal: venga a este grupo, a este día de Hogares que Transforman el Mundo. Le aseguro que va a ser la mejor inversión de su vida. No se va a arrepentir de este día, porque va a aprender cosas que usted nunca se imaginó ni nunca había oído. Gracias a Dios. Hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal, y sigamos orando unos por otros. Así que hasta la próxima.